Hola, bienvenidos al primer episodio del 2025 de Bendito After School. Y este es el episodio número 46, ¿no? Y pues bueno, tenemos un tema que este sí lo hemos estado viviendo y comentando y así mucho. Y eso tiene que ver con que fuimos a Las Vegas con nuestros hijos, que fue un plan muy chévere, muy recomendado, que mucha gente piensa como, pero ese plan para niños, pero la verdad es que sí estuvo muy padre. Fuimos a Área 51, fuimos a muchos shows y muchas cosas, y a BattleBots. Y pues hubo muchas cosas que nos emocionaron. Obviamente estar en ese contexto donde todo está diseñado para que uno se emocione y sea como súper significativo y que uno no se le olvide y que uno abra los ojos mucho y que, ¿no? Todo está diseñado para eso. Y justo entonces tuvimos como que varias ahí como revelaciones, ¿no? En cuanto al arte, después nos quedamos hablando. Empecemos porque fuimos a un sitio que mis hijos, de hecho fue por lo que llegamos a decidir que nos íbamos a Las Vegas en Navidad, ¿no? Porque de regalo querían ellos ir a una vaina que se llamaba Omega Mart, que incluso ellos todo el tiempo cantaban así, Omega Mart, you have no idea what is stored inside, What it's all about. No, sí, es una vaina, un eslogan, un jingle ahí. Y nosotros, ¿pero qué es esa vaina? Y sí, es que venden limones con ojitos. Y nosotros, ¿pero eso para qué? Pero bueno, en fin, están raros, maricas, bien locos. Pero eso y nos entonces, pasa por llevarlos a ver exposiciones de arte contemporáneo, que claro. resulta que ellos, nosotros ni sabíamos, bueno, yo no sé tú, yo no ni sabía. tenía idea que era de un colectivo artístico, Omega Sí, Mart. que ¿no? se llama Meow Wolf. Y tienen en diferentes partes del país y cada uno tiene como una temática. Y bueno, en fin, el caso es que nos fuimos allá y llegamos a esta vaina re loca que obviamente como que nosotros les dijimos, bueno, ¿y si ustedes de dónde salieron con esto? O sea, como dónde lo vieron, o que no, resulta que todos los youtubers han ido y detrás de esta es como una especie de instalación, corredor, espacio, atracción. Es una vaina rara, es una mezcla muy rara. Hay un A tema. lo mejor estaría interesante decir esto. Está en una especie como de clúster, ¿no? Que se llama Area 15, Ajá. donde hay tiendas de cosas raras, donde hay un par de restaurantes y como atracciones así Como mini golfito sí, y medio de parque así raro. Y ahí está Omega Mart. Sin embargo, creo que sí tiene una diferencia con el resto de las cosas que están ahí adentro, sí. ¿no? Y es una especie de mega instalación. Y tiene un concepto que incluso tiene, digamos, como una lora detrás bien larga, ¿no? Que los niños como que investigan y entonces está este rollo de los youtubers que explican por qué y cómo y esto qué quiere decir, ¿no? Como muy parecido al arte contemporáneo, ¿no? Como, No, pues es. pues Resulta bueno, que es, sí ¿no? es que es justo por eso el tema. Y es que, a ver, venga, les describimos. Primero uno entra y entra como un supermercado. Más o menos el rollo que hay detrás es que es un supermercado de una empresa, ¿no? Que se llama Dream Corp, donde los empleados están haciendo unas cosas como raras, que algo hacen con las almas de las personas, ¿no? Como que las rompen o algo así. Sí, es Que como un tema también entre dimensiones. Sí, es una ficción. Pues, entonces una como que ficción. dentro de ese, o sea, como que toda esa maquinaria y esa tecnología para robar o dañar o manipular las almas de las personas, como que se filtra y se daña y entonces se mezcla con las cosas que están en la tienda y entonces uno termina metiéndose, digamos, como en el refrigerador de las cervezas. Entonces uno entra y las cervezas empiezan a hacerse así y entonces uno entra a unas máquinas y Yo donde quiero caen decir unos fluidos raros. que es una cosa extraña, tiene que ver, según yo, a lo mejor no, a lo mejor Sí. estoy muy chueco, pero tiene que ver con este revival de la década última con los años 80, ¿no? Donde está The Twilight Zone y donde estaba también todo el tema ahora de Stranger Things y todas estas cosas, ¿no? Ajá. Tiene que ver con una dimensión extraña. Y probablemente, y ahí no hicimos bien la tarea, pero los creadores, yo no sé de qué generación son, ¿no? Sí. Seguramente son más jóvenes que yo, pero No, pues mucho más jóvenes que yo. o sea, son Pero sí son tiene que chavitos, ver pues. con esta cosa de como una especie de regreso, ¿no?
Pero a mí lo que me llama la atención es que sí, ok, o sea, está diseñado el set y todas las cosas que uno ve están increíbles y hay aparatitos y computadores y uno puede hablar ahí con unos robots y luego hay cosas como que lo escanean a uno y hay diferentes áreas como con diferentes decoraciones, por decirlo, o pues diferentes ambientaciones. Una vaina como muy teatral, que es un tema que igual vamos a desarrollar más adelante. Pero entonces habla sobre el consumismo, o sea, es como una especie de crítica hacia el consumismo, siendo absolutamente consumista y que está, obvio, en Las Vegas y que está esta cosa. Y entonces, si bien el arte, eso sí, vamos a empezar por ahí, el arte nunca, nunca, nunca va a ser entretenimiento y eso es algo que se ha peleado mucho y se tiene que pelear porque mucha gente que no conoce el arte y sobre todo en la política piensa que el arte es entretenimiento, entonces meten como en Colombia, ¿no? Que era el Ministerio de Cultura y Turismo, ¿no? Y deportes, deportes, ¿no? Todo, o sea, como que pues, todo claro. en una cosa ahí que no es, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el entretenimiento se empieza a parecer mucho al arte y que está hablándole a una generación que uno pensaría que está como medio dormida, como apendejada, punta de TikToks, De pero luego acuerdo. salen con unas vainas muy Bueno, pero inteligentes? esto es lo que pasa con varios artistas, ¿no? Por ejemplo, pues Santiago Sierra, ¿no? Que habla sobre el capitalismo y para poder tocar el punto del capitalismo se mete de lleno en prácticas capitalistas para hacer una crítica. Entonces, Como termina dices, vender la siendo... obra. Sí, O sea, para sí, vender la exactamente. obra. Bueno, Ok. y entra en un circuito de producción y de consumo de arte, ¿no? Ajá. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. El arte no debe ser entretenimiento, pero no por eso queda excluido de entretenimiento, dependiendo de la manera en la que lo integras en el discurso, ¿no? Y aquí es lo que está pasando con Omega Mart. O sea, hoy con este colectivo Mia Wolf y otros cuantos que vamos a comentar hoy, ¿no? Es un tema de, para poder hablar de esto, tienen que entrar de lleno al contexto que están criticando, ¿no? Y no necesariamente es una crítica. Pero es que sí, o sea, es que no, es que justamente es diferente, porque también hablábamos de otro colectivo que tuvo una instalación en un museo muy interesante. Pero no cambies, porque ahorita Ah, todavía estábamos con lo de Omega Mart y me parece... Es que yo quería decir algo muy relacionado con lo que estás ok. diciendo. Es la cantidad de público que estaba entrando allí era impresionante. Tuvimos que comprar el boleto y tenía una hora. Tuvimos que esperar ahí una hora sentados antes de que llegara la hora porque están las filas y no es necesariamente público de arte contemporáneo. Eso es lo más interesante. Está como en una zona ahí medio gris, ¿no? No, Donde se mueven. y muchos niños como muy de generación de youtuber. O sea, sí es una vaina que llega como por Ujú. canales de YouTube, no es como... La emoción de mis niños era así de wow, o sea, Es que sí se nunca mueren, o habían sea... estado tan emocionados de ir a una exposición de arte contemporáneo y estábamos entrando a una mega instalación de arte contemporáneo, ¿no? Pero es que justamente ahí está como el truco, porque yo no sabría decir qué tanto, porque obviamente hay una cosa que sí tenía una vaina interesantísima, que yo veo, digamos, por ejemplo, Janet Cardiff, ¿no? Que la Ujú. exposición que es Y Jules absolutamente Miller. teatral y espectacular y uno se siente ahí y emociona, ¿no? Y es como increíble ver esa máquina que está ahí, como esa como silla de The Killing dentista, Machine. ajá, como, o sea, como que está pasando algo, como que uno se siente adentro de una película y eso pues obviamente tiene el tema de la experiencia significativa, ¿no? Que es como muy especial, ¿sí? Pero obviamente yo no puedo ir y, digamos, ese carrusel medio tétrico de Janet Cardiff, que obviamente no me puedo subir ahí, ¿no? Ni me puedo sentar en la máquina, en la Killing Machine, no, o sea, no puedo realmente interactuar con eso por más de que yo esté siendo parte de ese entorno. Bueno, pero Y entras, creo que ¿no? esa es Sí. la diferencia entre esta cosa, porque esto sí está diseñado para que la gente, para que los niños Sí, todo es interactivo. toquen y escriban, hablen por teléfono con Es alguien que es ahí que la les mande evolución, yo creo, pistas. lo que yo creo que ha pasado es que, y también por las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo esto, hacia allá es que está girando, mutando, o no sé cómo decirlo, algunas prácticas de arte contemporáneo, todo este concepto de los nuevos medios, ¿no? De los artistas apropiándose de nuevas tecnologías, pero con todo el cuestionamiento de la realidad, de la crítica, de la sociedad que esto
que esto implica, ¿no? Entonces, si lo vemos históricamente, pues el surgimiento, digamos, del concepto de instalación en las artes visuales, en las artes plásticas, pues ya lleva un rato, ¿no? No sé, pensemos en los años 60 con Elio Itichica y con un montón de artistas que siguieron y todos los experimentos que se hicieron en las, exacto, todos los experimentos que se han ido haciendo en la Documenta y como todos los museos, incluso arquitectónicamente, han ido creciendo en sus dimensiones para poder recibir este tipo de instalaciones, ¿no? Cada vez más complejas, como el caso de Janet Cardiff y George Bruce Miller, ¿no? Y de alguna manera esto ha seguido, me explico, es que tenemos que hacer como un trazo histórico, ¿no? Del planteamiento inicial que era muy simple de la instalación, y es que el espectador, en vez de estar frente a la obra, entrara a la obra. Es una cuestión como inmersiva, ¿no? Sí. De ser una experiencia espacial, acústica, sonora, visual, ¿no? Y no pararon ahí, ¿no? O sea, hay que ir entendiendo cómo ha ido evolucionando esto, y con la llegada de todos estos nuevos, pues, ¿cómo pudiéramos decir? Todos estos nuevos equipos, estas nuevas tecnologías que, pues, tienen a los jóvenes totalmente fascinados, ¿no? Pues los artistas han tenido que ir reaccionando a eso, ¿no? Yo creo que es justo lo que digo. Digamos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando inauguró el MUAC que había una instalación de Miguel Ventura, ¿no? Que era una rata gigante y que adentro había muchas cosas nazis y que uno se metía como por recovecos y por dentro estaba toda la pieza diseñada para que las personas pudieran, digamos, como transitar. Uh-huh. Eso es una cosa y está increíble. Sí, sí. Y pero la interacción esta cosa sí. de Omega Mart está diseñada para otra cosa. O sea, es decir, al final yo siempre digo como que el arte pues está justamente en el objetivo. Cuando se diferencia que una cosa es arte o no es arte, pues es cuando pues está pensado para que lo sea, ¿no? O cuando no. Es que justo te estoy dando la razón. Yo lo que creo es que el siguiente paso es esto que estás planteando. Es la interactividad absoluta, ¿no? Sí. O sea, en todo este desarrollo histórico, si seguimos la línea de la instalación, ¿no? Como una propuesta artística pues muy abierta, ¿no? No es una sola cosa, ¿no? Es muy complejo. A llegar a Omega Mart, que fue una experiencia pues muy interesante, porque no solo es la interactividad, es cómo se presenta al público, cómo mis niños que viven en Ciudad de México se enteraron que esto estaba en Las Vegas, ¿me explico? Y estaban fascinados de ir, y no éramos los únicos, montones de gente, y los papás con los niños, uh-huh. Y todo el mundo interactuando con las computadoras, las pantallas, los robots, con una cantidad de cosas. Es espectacular, ¿no? El esfuerzo para lograr eso es impresionante. Pero, digamos, por ejemplo, ahí después, al final, uno podía comprar como unos souvenirs, digamos, por ejemplo, había como una especie de carnicería, ¿no? Donde tenía como un busto, como una escultura griega, algo, ¿no? Sí, como de la escultura griega, pero hecha como con carne molida, y luego, por ejemplo, había como unos pollos, ¿no? Como los venden en la carnicería, pero todos tatuados, y luego como unos salchichones o como unos pastrami o lo que sea, donde lo cortaban y entonces estaba el grito y no sé, como la Mona Lisa o algo así. Entonces, obviamente al final uno no se podía comprar ese pollo tatuado, ¿no? Pero vendían como unos peluches de un pollo tatuado, que es pues bien extraño, ¿no? O sea, como comprarse un peluche de eso está raro. No, y te puedes comprar eso o una botella de salsa, una lata de algún comestible, ¿no? Con unas etiquetas extrañísimas. Sí, digamos, ¿no? por ejemplo, Todas había una como un jabón de lavarropa, ¿no? Que se llamaba Avoid, ¿no? Y entonces era como la solución para todo, no sé qué, ¿no? Como Avoid, ¿no? Como evitar las cosas, ¿no? Entonces, pues eso a mí me parecía como súper interesante, porque al final es otra experiencia. O sea, al final, obviamente no eran baratas esas cosas, pero tampoco caras como una obra de arte. Pero al final es como, yo creo que eso también habla un poco como del mercado del arte, como hacia dónde está girando por el tema del merch y tal, ¿no? Sí, no, y también esta idea de la ficción, abiertamente es una ficción, pero que no se queda en el contexto de ver una película en el cine y solamente una ficción, así como ir a ver Star Wars o yo no sé. Es una ficción que abre la puerta a una serie de cuestionamientos para el público sobre la realidad contemporánea. Es que justo más, ¿te acuerdas que ayer nos pusimos a ver como ciertas cositas ahí como para preparar hoy?
Y había un youtuber que hablaba de la metarealidad, ¿no? O sea, como que se refería como a este tipo, con Mischief y con esto, con el tema de la metarealidad. Y es justo eso, porque es una corporación que está diseñando todo para el consumo y cómo manipular las cosas, tal. Y es como, claro, ¿no? Qué ficción. Y luego uno se queda viendo, ¿sí? ¿Tan ficción? O sea, ¿será tan sacado? Pues así como que será al mismo nivel de hablar de extraterrestres, bueno, o sea, es como de... O sea, cada vez se inventan más máquinas para poderlo manipular a uno a un nivel... O sea, no sé, no quiero sonar pues como conspiracionista, pero es que sí, güey. Totalmente. O sea, esto de que está haciendo Musk, ¿no? Del chip en el cerebro, yo no sé qué es lo que está haciendo, pero pues Bueno, son ahí esas está la mierdas raras diferencia. que suenan a Megamart. Yo al principio de este podcast dije que tenía tal vez que ver con un revival de la estética de los 80 y algo parecido a Stranger Things. Stranger Things definitivamente está orientado al entretenimiento. Si le rascamos, no hay una crítica social realmente implícita. Es un reflejo de la época, sí, y de la Guerra Fría, y de la industria nuclear, y un montón de cosas, pero se queda en el territorio de la ficción y el entretenimiento. Y Omega Mart no. O sea, este colectivo de Mia Wolf crea esta ficción súper intrincada, súper compleja, que tiene un comentario muy crítico a la manera en la que opera la industria del capitalismo y la política en la actualidad, ¿no? Entonces se escapa eso. Un poquito abonando a lo que habías dicho al inicio, de que no era solamente un tema pues de solamente como de entretenimiento y de que tenía este sesgo, ¿no? Como más crítico, ¿no? Ajá. Y es que otra cosa que interesante con este concepto de lo de la metarealidad es que al final, pues eso lo vimos, digamos, como era un youtuber que estaba hablando sobre Mischief, ¿no? Que es esta marca que es entre ropa, Otra aplicación, cosa, ¿eh? es otra cosa, ¿no? Pero pues como que lo siento, digamos, como muy parecido. Pues seguramente se acuerdan de estas botas como de Astro Boy que salieron, que se pusieron súper de moda, ¿no? O sea, esos de Mischief. Y luego, por ejemplo, también hicieron unos tenis que eran como para caminar como de Jesús. Y entonces era para caminar, pues tenían, digamos, como eran los Nike esos que tienen como los Air, creo, pero entonces adentro de esas burbujitas tenían agua bendita y no sé qué, y entonces era como para caminar sobre el agua y luego ahora sangre, que ¿no? ahorita es el que los tiene, digamos, medio en jaque porque estos sí los demandaron. El otro Nike se puso feliz pues porque obviamente eso les elevó las ventas y la marca y no fue colaboración como tal porque fue como medio sin permiso porque eso es lo que hacen. Pero entonces hicieron uno de Satán, entonces tenía ahí el anticristo y luego tenía, en vez de agua bendita, ¿no? Como en la suela, era sangre humana y bueno, en fin. No me acuerdo cómo les llaman a los drops o una cosa así. Sí, los drops, ¿no? Los se acaban drops, sacando. y que ya van como en 70 y tantos drops. Y creo que es una vez cada determinado Cada, tiempo, es cada semana. cada dos cada semanas. 2 semanas. Eso sacan algo, es un Sacan drop. algo. Entonces Una es aplicación, una cosa, pero algo que es de consumo, pero digamos como que como crítico también. es crítico, pero no criticando. O sea, al Bueno. final no tienen una postura de bien o mal. Pero hay que explicar, es un colectivo de... No es No, un colectivo, Mischief no, es es un una man. persona, es un Ya les digo cómo alguien se llama. que creó esto y que tiene como una plataforma en internet y que cuesta mucho trabajo, para incluso los youtubers que están en esto, cuesta mucho trabajo decir qué es, terminar de definirlo, ponerle una etiqueta, ¿no? Ajá. Porque unos decían, no, es diseño. No es diseño. Es Moda, moda, tampoco. Es obviamente una plataforma que está buscando seguidores en redes sociales, en internet. Tampoco. Son memes, Probablemente lo más cercano, porque sí hay una postura artística, es decir eso, ¿no? Es un proyecto artístico. es de Gabriel Whaley. Sí, él tiene una identidad binacional, ¿no? Mitad asiático, mitad europeo, americano, no lo sé bien. Y que pues es un... Hijo de militares. Sí, una cosa muy rara, pero es un tipo súper brillante, muy joven, que está siempre sacando cosas muy nuevas. O sea, el chiste de Mischief es que lo que saca no se vuelve una fórmula para él. Rompe él con el siguiente drop, rompe con lo que hizo y siempre está como en una especie de vanguardia, ¿no? Como Sí, pero el tema, digamos, volviendo al tema de lo de la metarealidad, lo interesante era que
o sea, que no solamente es un cuestionamiento, o sea, no es una realidad que igual no es una realidad, o sea, no es como sci-fi, pues. Ujú. O sea, es la realidad y se está hablando desde, digamos, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, al final no se está tomando una postura, esto es bueno o esto es malo, sino simplemente se está mostrando una realidad alternativa muy parecida a la realidad real, por decirlo, ¿no? Entre comillas, pero de todas formas, porque ellos no están pretendiendo, digamos, un poco como, digamos, como Santiago Sierra, por ejemplo, que critica el capitalismo, de alguna forma también es capitalista porque pues las obras se venden, porque lo que sea, sino que es capitalista y está haciendo una crítica del capitalismo siendo capitalista al 100%, ¿sí? O sea, es decir, digamos, Ai Weiwei también, ¿no? O sea, él critica por una parte incluso pues el régimen chino y tal, ¿no? Pero por el otro lado dice que el capitalismo es el peor enemigo, pero al mismo tiempo sin el capitalismo no podría construir las obras que construye, o el estadio, ¿no? El Nido Pájaro, no me acuerdo cómo se llama, Ujú. ¿no? Entonces, pero es que si te das cuenta, ya hay como dos cosas. Es como, bueno, yo como artista estoy criticando el capitalismo, ¿no? Pero en mi práctica, pues sigo siendo persona y pues por lo tanto vivo en este sistema, ¿sí? En cambio, estos no. Eso es como Mischief o Omega Mart o pues Mia Wolf. eh, son capitalistas, critican el capitalismo siendo capitalistas al 100, Sí, ¿sí? pero es que ya no es en la retórica anterior de la crítica al De esto capitalismo, está mal. porque estamos defendiendo, no sé, el comunismo. No va por ahí. Estamos dentro de un mundo que opera así. No quiere decir que estén queriendo renunciar a ello. Están nada más resaltando los aspectos positivos y negativos y es simplemente una invitación a una reflexión colectiva sobre la realidad que nos está tocando a Y todos. que es una cosa, es raro porque esa reflexión, digamos, yo siento que no es una reflexión directa, sino como subliminal, ¿sí? Porque, digamos, los niños están viendo, es un canal de YouTube, ¿no? O sea, un youtuber hablando sobre esta cosa, o es un youtuber haciendo estos retos, o, ¿no? Que uno pensaría, pues que son como cosas banales, como unas vainas ahí como raras, como que están perdiendo el tiempo y están haciendo pendejadas, ¿no? Pero como que de fondo hay una postura muy interesante, hay unas cosas muy interesantes. Es como esto que, ¿no? Creo que tal vez lo mencionábamos en otro episodio de MrBeast, este youtuber súper famoso y tal, que logró en 3 semanas hacer lo que supuestamente UNICEF se había propuesto, o sea, dar tanta agua a tantas personas y sembrar tantos pozos y tal. A tantas personas o sea, que era, digamos, como la promesa de UNICEF de 10 años, ¿no? Y el man lo hizo en 3 semanas o algo así, ¿no? Como que de alguna forma demuestra esto. Y es que es justamente, estamos en un momento, pienso yo, donde la realidad está, o sea, como que nos han, yo siento, no sé, ya me dejé ir, pero que nos han defraudado de muchos lados, la izquierda, la derecha, los buenos, los malos, o sea, ¿no? Como que el que se pinta bueno resulta que es pésimo, ¿no? Creo que tenía algo que ver con la idea de que el valor está en el colectivo, ¿no? Ajá. No en el colectivo artístico, en el colectivo social, ¿no? Algo recuerdo, perdón que no yo tenga así tan específica de información, pero de Mischief, una empresa se había tardado tanto tiempo, o se había propuesto en tanto tiempo hacer un estudio, un problema Así, sobre matemático. matemático y científico, creo que para el cáncer, una cosa así, y los de Mischief lo pusieron como un reto, ¿no? Lo pusieron Y en eso, 3 semanas, la gente, los chavitos genios que están metidos en las computadoras, viendo youtubers. se lo propusieron como reto y en 3 semanas se resolvió algo que no había podido ser resuelto por una empresa, por la industria médica o farmacéutica en muchos años, ¿no? Ajá. Entonces, este tipo de cosas que es como una invitación a entender cómo la práctica social ha cambiado y no solamente verlo como esta cosa pues medio terrible de las industrias y la política que nos tienen manipulados, ¿no? Sigue estando el poder de la creatividad, el ingenio en la sociedad, ¿no? Y tal vez en esta época pues está en otro lado, Es que yo tal pienso vez que hay está una vaina allí, ahí como ¿no? interesante, como que esta generación, ¿no? Z tal vez, o no sé. Ujú. eh, y
como que los políticos, los empresarios así, gigantes, ¿no? Las corporaciones, todo eso, como que nadie le estaba parando bolas a esos niñitos, a esos que se la pasaban ahí como jugando en el computador, ¿no? Como que, y se les colaron durísimo, ¿me entiendes? Y entonces de repente uno ve que están, digamos, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba haciendo una edición, que de hecho publiqué a Santiago Sierra, fue la portada, que era sobre el capitalismo. Y entonces estaba yo investigando sobre los diferentes capitalismos, ¿no? Entonces, el narcocapitalismo, Anarcocapitalismo. sí, estaba el narcocapitalismo, el turbocapitalismo, no sé qué, y había esto del anarcocapitalismo que en ese momento yo no conocía mucho, y me clavé y me puse a investigar, que de hecho por eso fue que hice la revista, o sea, esa edición, como para poder desarrollar más un poco el tema del anarcocapitalismo, que en su momento me parecía una Tenía que vaina ver muy con rara. blockchain y bitcoin. También tiene que ver con blockchain. Y es como o sea, esta idea, ¿no? O sea, como pues que no necesitamos como gobernantes, que nos podemos organizar, no sé qué, y que realmente no había, digamos, como una forma, o sea, como que todo el mundo dice, como no, pero la gente es muy diferente, eso no va a llegar el día, pues, en que todos se pongan de acuerdo y puedan autogobernarse, no sé qué, y de repente sale, bueno, primero con blockchain es pues una herramienta que pues marca, digamos, como ahí un posible, ¿sí? Y pero luego también estaba esta cosa que de repente salieron el ARMY, ¿no? De los BTS, ¿no? Este grupo coreano, que resulta que están en todo el mundo, que es el ejército más grande del mundo, ¿no? Como con más militantes, por decirlo, ¿no? Pero mientras están cantando canciones en coreano y haciendo bailecitos y ceñitas así de... Ay, me vi muy así. No, mientras están haciendo estas como huevonaditas, de repente tumban presidentes, sabotean, no sé, como campañas electorales fraudulentas, un montón de cosas, ¿no? Que eso ya fue hace tiempo, pero igual pasa con las Swifties y con no sé qué, o sea, como que... Bueno, de la primavera árabe, todo este Sí, levantamiento democrático social en países árabes, obviamente ya estamos hablando hace una década un poco más, tiene que ver justamente con la llegada de Internet y la posibilidad de que la sociedad tome el control sobre sí misma y evada, digamos, el control de los gobiernos y de las empresas, ¿no? En un momento, dicho sea de paso, en un momento en el que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, está ya teniendo una sentaba al lado de... incidencia terrible, no solo en el gobierno de Estados Unidos, también ahora en el de la Gran Bretaña y un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante entender esta nueva posibilidad, ¿no? Sí, de hecho, ¿te acuerdas que hubo una vez también una noticia que unos así de estos chavitos pues como que se organizaron y subieron las acciones de una videotienda tumbando las acciones de otra cosa que estaban, o sea, como que se organizan y arman unos relajos que uno a veces no puede ni siquiera como llegar a entender del todo, ¿no? Sí. Entonces, eso es Pero chévere. bueno, ese es uno de los aspectos, ¿no? De lo que queríamos hablar. Yo hace ratito, perdón, te interrumpí, tú querías empezar a hablar de estos otros artistas. Nada más quisiera yo con mi neurosis de poner todo como en estructura, después de lo que Kat, es que ella es la que me motivó y me estuvo mostrando todas estas cosas después de ir a Omega Mart, hiciste tu curaduría Sí, mental, ¿no? no pude parar. Pero hacer como una secuencia histórica, o sea, llegar a Omega Mart y todo esto de lo que estamos hablando no es de la noche a la mañana. Yo quiero seguir trazando esta línea en el tiempo, ¿no? Y es que tú misma me mostraste este proyecto que a finales de los 80 que se llamaba Luna Luna, ahorita se los contamos, fue un primer intento de hacer una exposición de arte inmersivo, interactivo. Y después de allí, nos fuimos a Pero que revivió ahorita, hace Sí, poco. pero luego ahorita vamos a hablar de cada uno de estos, ¿no? Muchas cosas pasan, ¿no? Después Janet Cardiff y George Bush Miller, no es interactivo, es inmersivo. Pero después Dismaland de Banksy. Y después vienen estos dos artistas de los que quieres hablar.
Ajá. ¿no? Y después Omega Mart, o sea, es como una línea temporal Bueno, para que Miss se vea Chief que es también. como, sí, o sea, exactamente. Es que, Entonces, si te parece bien, como para que tenga cierto orden y no estar así, ¿no? Dando tumbos, ¿por qué no les cuentes un poquito qué es lo que te llamó la atención de Luna a Luna? es que pensando en el tema de si el arte es entretenimiento o si el entretenimiento se puede convertir en arte y este tipo de cosas, me llamó mucho la atención que ahora revivió un proyecto que se hizo en Hamburgo, ¿no? En Sí, Hamburgo en en el 1987. 87, que era, o sea, un man que logró, digamos, como juntar a muchos artistas de ese momento para hacer un parque de diversiones. Entonces esta idea, porque no era solamente como juntarlos para hacer, digamos, como esculturas públicas, ¿no? Sí, o algo, digamos, que se pudiera tocar, usar, ¿sí me entiendes? No, no solo eso, sino el concepto de parque de diversiones, pero conceptualizado, digamos, el carrusel por un artista, el laberinto de espejos por otro, el juego de no sé qué por otro artista. Y entonces eso pasó, no sé qué, después hubo como lo iban a traer a Estados Unidos. Y entonces al final se agarraron y no pudieron hacerlo. Y al final quedó en Se una quedó en una bodega bodega en en Texas. Texas, ¿no? Como en unos containers, que un man joven, ¿no? No me acuerdo cómo se Sí, llama. a ver, el original se llamaba André Heller, ¿no? El de Ajá, los 80, en el de los 80. sí. Y que continúa vivo y este artista o promotor cultural americano lo contacta para finalmente desatorar después de Ajá. 4 décadas el proyecto. No tengo aquí el nombre de esta persona, pero la cuestión es que revive y tienen que rearmar todas las piezas que están guardadas en una Que bodega, además muchas de pero ellas verlos, ni tenían ni, como instrucciones o planos, ¿no? Pero, pero chequen nada más el poder, ¿no? a ver De tú. los artistas, ¿no? Estaba Jean-Michel Basquiat, que hizo una especie de noria, una especie así como de pabellón, ¿no? Con sus pinturas y dibujos. Keith Haring hizo un Divino, carrusel que es increíble. espectacular. Salvador Dalí, imagínense esto, ya, bueno, ya estaba ya muy grande, pero interesante que haya querido entrar. Era un pabellón también de espejos, ¿no? Que se llamaba el Dalí Dome. Luego, Roy Lichtenstein, este famoso artista pop, hizo un laberinto con vidrios de colores. David Hockney hizo un árbol encantado, ¿no? Con audio, es una pieza de arte sonoro. Sonia Delaunay, la famosa pintora, hizo la puerta de entrada al parque, ¿no? Con anuncios de neón y luz, ¿no? Y Kenny Scharf, ¿no? Con esculturas cómicas y este tipo de cosas. Entonces es una cosa, son entre muchos más, ¿no? La cuestión es que este promotor con una curadora también americana retoman esto y lo hacen dentro de una especie como de bodega gigante, como, ¿no? Una cosa así. Ajá. Cambiando un poco de la dinámica original, porque antes estaba Al parque, sí, abierto. abierto. Y en 3 semanas entraron cientos de miles o decenas de miles de personas en Hamburgo, en Alemania. Y ahora pues tiene una cosa como mucho más contenida, más controlada, porque pues también estamos hablando de piezas Pero artísticas digamos, ahí lo que me importantes, da ¿no? pesar es que pues se vuelve como, ay, qué padre, pero qué ganas de subirme al carrusel de que y no poder, porque ya es una obra de arte, porque hay que conservarla, porque, o sea, que se entiende. ¿No se podían subir ahora? No, ahorita no se Ok. pueden subir, no, ahorita es solamente como verlo y ya. Sí, sí. Puedo estar Pero bueno, equivocada, no lo sé, pero pero en los registros que yo he visto y todo, no hay nadie subido ni fotos de gente, o sea, habría cientos de miles de selfies Pero volviendo en ese a lugar. tu idea, lo que tú querías decir es justamente eso, era como el primer antecedente de un tipo de modalidad de exposición donde además de ser inmersiva es interactiva, ¿no? Sí, Y eso es lo que te hizo pensar y por lo que me mostraste tú, que yo no conocía este proyecto de ajá. Luna a Luna, ¿no? Sí, porque es justo eso, o sea, es o sea, y fíjate que pega, ¿no? Y se revive ahorita, porque yo siento que hoy en día el público que, o sea, quiere eso, o sea, en la parte, hay una forma, seguro en otros episodios les he hablado de la fórmula donde yo puedo explicar, digamos, de alguna forma el tema del arte, como los diferentes, o sea, que es forma,
más contenido, ¿no? La suma de la forma del contenido sobre un común denominador que es el potencial histórico, ¿no? O sea, que tanto está resonando en el momento histórico en el que está viviendo el artista, su contexto personal y social y político y tal. Y eso está elevado, digamos, como la experiencia significativa, que es lo que no tiene que ver con la obra como tal, pero es muy importante, como el enmarcado, la iluminación, ¿no? Como para que la gente recuerde esa pieza, ¿no? Y pues puede hablar con otras personas, ponerlas en diálogo y pues entonces se vuelve trascendental en la historia. Pero, entonces, el tema es que ahora el tipo de público que existe y que funciona pues tiene que ver mucho con la experiencia significativa. Entonces, o sea, esa potencia que se volvía, digamos, como algo extra a la obra, siento que vamos hacia un loop, o sea, estamos como yendo hacia un lugar donde esa potencia, pues, está contando incluso más que incluso, pues, el potencial histórico, o bueno, el concepto, más que más incluso que el concepto. Es que es a lo que voy. A ver, por eso me gustaba hacer como la línea histórica, ¿no? Porque cuando hablamos de Luna Luna, es evidente que pues, son los 80, finales de los 80, ya el documento ya estaban dando, ya había un nuevo tipo de cuestionamiento. Y sí está la cuestión interactiva, pero está todavía una inclinación hacia lo plástico, ¿no? Todavía hacia el nicho donde está poniendo Keith Haring sus dibujos, o el carrusel tiene estos dibujos, y pues no es otra cosa más que un carrusel adornado, y lo digo con todo respeto porque pues, es de esa época, y Keith Haring para mí es un súper artista, pero ahí se queda, me explico, no hay un salto hacia un cuestionamiento hacia lo político, hacia una crítica social, es más como todavía un cuestionamiento sobre el arte, sobre las posibilidades de interacción entre las formas y de interacción con el público. Y esto yo lo vincularía en una línea de avance o de evolución hacia el proyecto de Banksy, ¿no? De Dismaland. Pero espérate, antes de que te vayas para el Dismaland, ahí digamos con lo que estás diciendo de Keith Haring, yo no estaría tan de acuerdo, porque o sea, puede ser que el carrusel tal cual, las formitas que están en el carrusel, no tengan, digamos, como este ingrediente político, social, ¿no? Que sean, digamos, como lo que dices, o sea, como más adorno, pero justo al tener su estilo, al ser Keith Haring, la obra de él sí es bien política y bien social. Bueno, en los 80, por el SIDA, la sexualidad, sí. O sea, y esta cosa de... Y más allá de eso, de que se salía de espacio público y vandalizaba, por decirlo así, las paredes del metro, mientras estaban sus obras exhibidas en museos y en galerías importantes. Claro que tiene una dimensión política, pero no se hace patente para el público que entra y ve, a menos que sea un público culto que llega y mira y sabe que Keith Haring tiene ese trasfondo. Pero lo que pasa es que es chistoso, porque uno ve los muchos dibujitos, que es lo que pasa un poquito también con Kara Walker, que uno ve, digamos, como las siluetas y todas son muy bonitas, y de repente uno está viendo como, no, esto es una niña chiquita ahorcada por un señor grande, y está, ¿no? O sea, como que uno empieza a ver como en las siluetas una vaina espeluznante, ¿no? Igual, o sea, son como mensajes como subliminales. Sí. Lo mismo pasaba un poquito con Haring, o sea, como que uno veía como, ay, son muñequitos haciendo como formas, pero de repente sí ves unos que están teniendo relaciones y otros que son, digamos, como del mismo sexo, y que entonces estaría interesante investigarlo más, pero este proyecto de André Heller era como hacer una conglomeración de artistas que hacen un parque de diversiones, una especie de feria, pero no hay el discurso de lo colectivo allí es la interacción, la invitación a que el público participe, toque, se suba a los juegos mecánicos, entre... Que se divierta en una exposición de arte. Esa es la línea, ¿no? El bottom line del proyecto de Luna Luna. En cambio... El proyecto de Dismaland, ojo, estamos hablando de 2 décadas más adelante o 3 décadas más adelante. Lo que lo detona, lo que lo motiva,
es un comentario político súper fuerte, ¿no? El ejercicio de Dismaland de Banksy es espectacular. Para los que no sepan, Banksy hace como un Disney, ¿no? O sea, es como... Dismaland, con las letras con de las Disneyland. letras de Disney, pero o sea, todo, pero entonces es Dismaland. Y entonces invita a otros artistas de sus generaciones. Hay unas piezas de... 50 artistas, ven nada más aquí. Sí, Damien Hirst, Jenny Holzer, bueno, muchos. El mismo, ¿no? Sí, pero entonces... Kara Walker, por ejemplo. Entonces es como darle la vuelta totalmente a Disney, ¿no? Y entonces está este mismo concepto del parque de diversiones, pero acá es, digamos, como el parque de frustraciones o de dolores, porque entonces, digamos, por ejemplo, la gente que trabajaba ahí, pues obviamente en Disney pues dicen que es como que los esclavizan para que todo el tiempo tienen que estar sonriendo y que nunca, o sea, si un niño los abraza no pueden soltar ellos primero, tienen que esperar a que el niño suelte, o sea, como que hay muchas reglas, ¿no? Para que siempre se ven sonrientes y todo feliz, en cambio acá te reciben y con cara de culo. Te dice, entra, bienvenido a Disneyland, ¿no? Así Sí. con una cara, así como nada más haciendo su trabajo, como empleado de corporativo que está recibiendo una paga, pero Sí, que como está completamente... alguien totalmente deprimido, ¿no? Y luego entonces entran, o sea, digamos como el control, que eso también es de un artista, ¿no? No me acuerdo ahorita de quién, pero bueno, en fin. Entonces son como 1000 filtros y lo revisan a uno y lo revisan a uno. Y entonces con unos aparatos que son como de papel, que parecen, digamos, como dibujaditos, ¿no? O sea, 3D, pero parecen como dibujados en 2D. Y entonces lo revisan a uno, o sea, como que unos pasos. Y luego entonces ahí uno puede jugar como a controlar como los barquitos o sea, como en el laguito, ¿no? Pero son como unas lanchitas de migrantes, ¿no? Y hay unos que están ya, digamos, como flotando. Ahogados, ¿no? Ahogados. Muy fuerte. Hay otra pieza que es muy fuerte, que es como la Cenicienta. De Banksy. ¿Ese es de Banksy? Es de Banksy. Y está dentro del castillo, que es el castillo de Disney, pero completamente deteriorado y así oscuro. medio así como tétrico. Y está la Cenicienta en su carroza, volteada, colgando así por fuera, ¿no? O sea, como la escena del... Pues, sí. Que todos ya sabemos. Ajá, que obviamente hace referencia Con los a... flashes sí, de a los paparazzis, ¿no? Sí, hace referencia a la princesa Diana, que supuestamente todavía estaba viva y los paparazzis todavía seguían tomando fotos en vez de ayudarla, ¿no? Y pues bueno, entonces ahí está como diferente, o la sirenita, ¿no? Que entonces la escultura es el reflejo de la sirenita en el agua, entonces es como toda como medio distorsionada. Y pues bueno, entonces ahí también justamente se está haciendo este comentario del entretenimiento, ¿no? Pero con un objetivo distinto en el hecho de que el que convoca está haciendo una crítica muy dura a la realidad contemporánea, ¿no? Los problemas de la realidad contemporánea son la falta de empatía, por ejemplo, que puede haber con un accidentado y que la gente no ayuda porque está más bien tomando la foto y subiendo a sus redes sociales, por ejemplo. Que al final también es, o sea, o la normalización de los migrantes, que los vemos nada más ahí y es un niñito jugando con la lanchita, ¿no? ¿Me explico? O sea, como lo que hace que un artista sea invitado a Disneyland es que tenga una crítica social y política. Entonces, la calidad y todo el tema visual y plástico está dado por hecho porque son grandes artistas. Probablemente esto tenga que ver, no porque Luna Luna sea menor, sino porque Luna Luna fue en los 80 y esto fue en el 2015. Ya ha habido una evolución y es justamente lo que a mí me interesa destacar. Cómo esto ha ido llevando a una serie de cuestionamientos sobre las posibilidades y alcances de la producción artística para cada vez más irnos metiendo a territorios más críticos, ¿no? Y llegar, por ejemplo, a la obra de Mia Wolf, donde hay un comentario crítico. Otra vez regresando a esto, ¿no? Es justamente esa linecita que es lo que me parece interesante y que creo que lo he hablado también en muchos episodios, ¿no? Que cuando el arte se vuelve como una cosa de juzgar, ¿no? O de, ¿no? Como con esta sí, que siempre hablamos, ¿no? Con esta cosa de la cancelación, ¿no? Y tal, que entonces se vuelve como muy moralino, como esto está bien, esto está mal, tiene que decir así, se tiene que decir así, ¿no? Como que de repente
como que se les olvidó, digamos, como una generación de artistas que el arte no es para eso, que es justamente para Híjole, simplemente qué fuerte pensar estoy diciendo, sí. en si está bien o está mal. Entonces son estos artistas que están haciendo esto. Por ejemplo, había una cosa súper interesante en Omega Mart, que había como un montón de pósters como tipo, como los que están en todas las oficinas, ¿no? Que es como un safari o unas fotos de unos pescaditos, ¿no? Así, como con una frasecita motivacional, ¿no? Pero entonces decía, por ejemplo, teamwork, ay, espérense, les digo. Denme A chance ver, que yo lo tengo por acá. mientras lo buscas, Ajá. déjame decir, me estás poniendo a pensar con lo que estás diciendo Ajá. ahorita, que probablemente ya de generación de Mia Wolf y todo esto, porque entiendo que están muy potentes y están haciendo cosas súper interesantes, sea una especie de reacción a esta sociedad hipersensibilizada Ajá. y que se quedan, lo digo, no sé si con mucho respeto o no, pero toda esta generación woke que se la pasan debatiendo tanto sobre las reglas para poder comenzar a hablar de algo serio y al final cuando ya llegan, ya se pusieron todos de acuerdo para no herir sensibilidades y ser muy respetuosos, ya están todos agotados y ya no pueden empezar a entrarle de lleno a estas problemáticas, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando con esto que dijiste ahorita Ajá. es que Omega Mart hace un comentario muy crítico hacia nuestra sociedad a partir de una ficción, justamente, probablemente, como una manera de evadir toda esta serie de reglas woke y poder ser crítico a partir de una ficción. Sí, porque ¿Sí es me que es entiendes? como, yo creo que es eso, es una generación que les han fallado, o sea, que han estado, digamos, como tan solos y tan, o sea, como, sí, tan ignorados, que hicieron, digamos, como sus propias reglas y ya no creen en nada. Entonces no creen en que si entonces dicen que tiene que ser así, dicen, no, pues no, ¿me entiendes? O sea, no. Digamos, por ejemplo, vean, les muestro aquí una foto y entonces dice sí, ¿no? Acceptance. When life gives you lemon, say thank you. Lemons are great, ¿no? Y luego hay otro que decía sacrificio. Este es buenísimo. Es como una foto de un tigre cazando, ¿no? O una leona, o yo no sé. Entonces dice sacrificio, hazlo o tú vas a hacer el sacrificio, ¿no? O sea, como, o tú vas a hacerlo. Eh, como este tipo de cosas, como de mensajes, que al final es como de, pues es que así es la vida, men. ¿Sí me entiendes? Como de, marica. O usted es el sacrificio, o es el o sea, usted es el sacrificado, o usted es el que hace el sacrificio, ¿no? Sí. O, A ver, son de la generación X, la mayoría de ellos son millennials. ole. Y son aproximadamente entre 50 y 100 artistas. Está impresionante, ¿no? Entonces se nota ahí que justamente porque entrar a Omega Mart no se ve solo un enunciado plástico y estético. El chiste de esto es que giras y entras a un cuarto completamente distinto. Y esto es una cosa muy rara, ¿no? Que tiene que ver un poco con crear una experiencia. Va a sonar un poco sacado de la manga, pero somos generaciones todos, los que estamos ahora, muy influenciados con esta idea del multiverso, ¿no? Que das la vuelta y hay un cambio de estética, de planteamientos, de reglas, de cómo opera la sociedad, de la política, un montón de cosas. Y entonces lo que hacen este colectivo de artistas dentro de Omega Mart, y ahorita vamos a seguir hablando con estos otros artistas que tú propusiste, es que sale uno de una habitación y puedes entrar por un túnel donde te tienes que agachar o entras por una puerta así con sonido y luces y todo y al contexto que entras inmediatamente después es una realidad absolutamente distinta a la anterior, ¿no? Toda esta idea de la meta realidad ahora lo entiendo pues porque son un montón de artistas que cada uno asume el control de una parte, ¿no? Y entonces se vuelve esta conglomeración de Sí, propuestas plásticas, artísticas y este, conceptuales, ¿no? este es otro colectivo que se llama Jonah Freeman y Justin Lowe, y la pieza se llama Sunset Corridor. Y entonces es justamente esto, o sea, como es como una obra de arte, pero que son muchos espacios, ¿no? Y que van, digamos, como ambientaciones, ¿no? Que van, digamos, como construyendo una especie de historia.
obviamente esto sí está así, pero totalmente dentro del arte. Este sí no hace una cosa, o sea, no va para el entretenimiento, o sea, es como, o sea, esto se hace en museos, ¿no? Y, y está chistoso, que es lo que les decía, o sea, como esa es justamente como la diferencia, porque aunque bien, si bien este también tiene, digamos, unos espacios donde uno entra y hay como un cuarto de alguien y con unos pósters y tal, y luego uno entra a otro lugar y hay unas pinturas, incluso de otros artistas que son sus referentes, hablaban, les voy a dejar en comentarios, en descripción, un link a una de sus entrevistas en Luciana Channel que vimos, y entonces que justamente dentro de la instalación incluyen obras de artistas que los influenciaron, ¿no? Entonces no es como una exposición colectiva, ¿no? O sea, es otro concepto raro. Sí, a ver, aquí le voy a leer rapidísimo una descripción del proyecto, ¿no? De Jonah Freeman y de Justin Lowe, y que exploran temas como la desintegración social, las subculturas marginales, el consumismo y la nostalgia por futuros alternativos, ¿no? Ajá. Toda esta idea del multiverso, insisto, que ya la tenemos así muy clara, queda muy patente allí, porque además creo que Justin Lowe es el que había estudiado cine, ¿no? Ajá. Él lo comenta, su background es haber estudiado cine, y entonces para él tiene esta idea de la edición, de cómo la narrativa a la que puede llegar un cineasta muchas veces puede escapar a un contexto como muy real, muy basado en cómo percibimos la realidad, en el sentido en el que hace un corte, un giro, y podemos estar en un lugar completamente distinto. Y entonces esta idea de la edición cinematográfica la integra en esta mega instalación que está padrísima, en donde uno puede estar en una habitación que tiene un tapiz así todo como setentero, ochentero, con los muebles de los papás de esa época y los objetos de esa época. Inmediatamente gira y entra a otra habitación donde probablemente es un lugar donde los trabajadores de una empresa tienen sus lockers, y hay entonces pantallas y una serie de objetos más relacionados con otra época, con una dinámica social muy distinta, ¿no? Y entonces lo que hace es un descubrimiento para el espectador que entra y va transitando por esta mega instalación, pues es moverle el tapete, como decimos en México, de manera constante, y estarse replanteando sobre estas nuevas, Y que al final nuevas realidades, todos ¿no? esos escenarios, por decirlo, empiezan a generar como un sentido, que es lo que les decía de esto de Omega Mart, que supuestamente nadie, o sea, no hay ningún youtuber que haya encontrado todas las pistas, porque te dejan ahí cartas y tienes que hablar por teléfono y le puedes preguntar eso y puedes hablarle a las cámaras de seguridad y algunas te responden. Hay como varias cosas, pero al final, cuando decimos que, o pues cuando se dice que son 100 artistas, ese colectivo, ¿no? El anterior. Sí, el Mia Wolf. No todos son artistas contemporáneos dentro del campo profesional tal cual. Hay unos que son ilustradores, hay otros que son animadores, hay otros que son diseñadores. O sea, ya digamos como que caben entre esa categoría y ya. Y de hecho mucha gente pensaría como que Omega Mart no es un museo, ¿no? O no es arte, porque justamente su objetivo es vender boletas y pues funcionar como una atracción, ¿sí? Más que una exposición. Pero al final termina, digamos, como a lo que voy es que termina dejando como unas reflexiones y unas sensaciones y una experiencia significativa, incluso más fuerte o más potente, o por lo menos más genuina, ¿no? Que tal vez incluso, aunque me parece increíble esto de Sunset Corredor y este colectivo del que estamos hablando, Jonah Freeman y Justin Lowe, de todas formas, ahí digamos, por ejemplo, es desde el otro lado, es desde el arte se plantea, desde el cine, desde digamos como esta parte, digamos como intelectual y tal, pero al final de todas formas hay ciertos elementos que se venden, ¿no? Como merchandising y así, la camiseta, el librito y no sé qué. Porque sí, son objetivos diferentes, o sea, no los vamos a comparar y vamos a decir es que este no es tan bueno y este el otro. No, son dos experiencias diferentes técnicamente, y nosotros no fuimos a Omega Mart pensando que íbamos a ir a ver una gran obra de arte,
Estábamos en Las Vegas de vacaciones dándole gustos a los locos de nuestros hijos. Pero eso no era, ¿no? Sí. Lo que estoy pensando ahora es que hay una palabra que aparece en la definición o descripción de todos estos proyectos que les hablamos, desde Luna Luna, pasando también por Dismaland, por Sunset Corridor, por Omega Mart, y es la palabra distópico, ¿no? Son mega instalaciones o conjuntos de piezas de diferentes artistas que recrean una realidad distópica, ¿no? Y entonces me pone a pensar, tal vez esto da como para una reflexión mucho más profunda y para que lo sigamos comentando incluso con ustedes aquí en los comentarios que se quedan abajo de este podcast, porque hacia dónde nos lleva a pensar que existan estos proyectos con la necesidad de hablar de futuros distópicos o realidades distópicas, ¿no? A mí, para empezar, lo que me hace pensar esto es que hemos renunciado ya colectivamente a la utopía, ¿no? A estos proyectos que nos plantean los grandes filósofos, los grandes políticos, los grandes estadistas, de este es el futuro al que vamos. Sí. Ya no hay como una sola línea en la que todos estemos dispuestos y convencidos, ¿no? Porque la posmodernidad nos ha llevado a entender que hay montones de agendas de montones de personas que están operando al mismo tiempo y entonces es más bien como una batalla, ¿no? Es como una especie de lucha constante. Entonces creo que estos proyectos más bien lo que están resaltando es eso, es una realidad donde no hay nada claro, donde hay un conjunto de fuerzas que están en pugna constantemente y que eso es lo que están retratando, ¿no? Como una especie de ejercicio intelectual para poder copar, para poder lidiar con esta realidad compleja, ¿no? Que eso es, digamos, estábamos también investigando, pues como empapándonos un poquito como de este concepto de Lulu es de Solulu, ¿no? Como de Pero eso es el que vamos a hablar en el siguiente episodio. Y eso sí vamos a hablar en el próximo episodio porque es súper interesante como esta idea de, sí, o sea, estamos en un momento donde pues tiene mucho más sentido ser como delusional, ¿no? ¿Qué es eso? Digamos, es por ejemplo, igual ya me meto un poquito en política y antes de cerrar, pero digamos ahorita con el tema de las elecciones de Kamala Harris y Trump, claro, obviamente uno dice, bueno, es Kamala, no Trump. Pero luego Kamala con toda esta vaina de la guerra, ¿no? Y como ay, sí, o sea, como súper vendida al gobierno de Israel, ¿no? Que uno dice, marica, pues igual y entonces Trump, bueno, sí, es como de bueno, o sea, definitivamente por ahí no es, pues bueno, a ver, hágale pues con Trump. Bueno, pero quita el contexto de Estados Unidos y vete de prácticamente cualquier país, sí, ¿no? claro. Y a ver, las elecciones en México, pues teníamos también a 2 mujeres, ¿no? Que eso es algo muy destacable, ¿no? Que finalmente en un país así... Sí, pero no era un mujeres, payaso, marica. Pero ¿a quién le ibas? ¿A Xochitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum? Me explico. Y luego era como, yo pensando, o sea, pensando en... son las agendas, AMLO, no sí. son las personas, son las agendas que representan. Claro, ¿no? y luego, entonces uno dice, bueno, ya pues nada, entre Xochitl y Claudia, pues entonces Claudia, ¿no? Que, o sea, que a mí Claudia y AMLO, a mí AMLO no me gusta para nada. Y entonces como que uno dice, bueno, pues ya, Claudia. Y resulta que no ha estado ni tan mal, güey. Como que ha estado bien. A ver, entiendes? O sea, no yo sabemos, veo muchas pero a ver, para que no parezca que nos estamos yendo hacia un comentario político al final de este episodio, lo que quiero decir es que el mundo opera así. Las personas que vemos y las cosas que dicen normalmente van en función de intereses compartidos con cúpulas de poder distintas, con diferentes intereses, con diferentes agendas. Y lo que alcanzamos viendo en la realidad, las cosas que nos terminan llegando, ya son resultados de proyectos súper estructurados de control, ¿no? Y entonces la manera que, el primer paso que debemos dar, olvídate como sociedad, como individuos, para poder lidiar con eso es entender, al menos, si no conocer con detalle, entender que así opera el mundo. Entonces, todos estos proyectos que estamos viendo, que están basados en ficciones, a mi modo de ver, y un poquito como cierre para mis comentarios de este episodio,
es una invitación para que al menos abramos los ojos y la gente que sigue viviendo un poco en la ingenuidad y piensa que todo es así como de color de rosa, que ya por suerte no son tantos, ¿no? Entiendan esta dimensión compleja y entiendan que la realidad es sociopolítica y cultural, es un conflicto de poder. Y yo pensaría que más allá de eso, porque justamente lo que siento es que con estas propuestas, digamos, de arte y tal, donde está esta cosa de la metarealidad, no se está proponiendo eso, o sea, como bien o mal, o sea, como que ya es como, mire, ya polarizar no nos ha funcionado, siempre nos defraudan, ¿no? O sea, si uno le va a la izquierda, entonces la izquierda defrauda, si uno le va a la derecha, también, si uno le va al feminismo, también defrauda, o sea, como para donde uno agarre, ¿no? Con cualquier, digamos, con cualquier grupo que tenga unas convicciones muy claras, muy decididas, al final termina defraudando, porque siempre llega al poder y cuando llega al poder se corrompe y se vuelve todo lo contrario. Entonces, yo creo que lo interesante aquí es que son estas piezas así que no se plantean como soluciones, no se plantean como con esta idea de motivar y como, no, como eslogans, no son eslogans, ¿sí? Son simplemente como un retrato de lo mismo, es como una especie, pues sí, como un meme, una cosa que no tiene sentido, pero tiene sentido y sí, no sé cómo explicarlo. No, totalmente. A ver, es que vuelvo al tema, o sea, los artistas se meten con esto desde la ficción para hablarnos de cosas que realmente no deben ser ficción. Y a lo mejor estoy hilando muy delgada de relación de lo que acabamos de hablar con el ejemplo que voy a poner, y es Eduardo Cac, ¿no? Ajá. Que lo que nos hace con su conejo fluorescente o con su flor genéticamente modificada de color rojo a partir de sus propios genes, de su sangre, es decirnos, no es una ficción. Probablemente ya hay alguien metido en laboratorios que está operando completamente afuera de la realidad y no es una ficción. O sea, porque lo que estás viendo ahí es algo muy fuerte, ¿no? ¿Sabes Entonces, qué se me sí. vino a la mente? Marica, Los Simpson. Pues siempre le dan al clavo a los Simpsons. O sea, Sí, que... o sea, y uno está pensando que son caricaturas medio huevonas, no sé qué, pero no, o sea, tienen detrás, o sea, el objetivo de Los Simpson obviamente es hacer una caricatura que tenga mucho rating, que lo compren los estudios, ¿no? O sea, es como modelo de negocio, va para allá, ¿sí? Sí. Pero al final digamos que es como un poquito como Megamart, ¿no? O sea, como que es vender boletas, que entre gente, que funcionen, esta cosa y ta. Pero una vez que ya uno está ahí metido y que cualquiera, por estar mirando los debates políticos, leyendo el ensayo del filósofo y con estas cosas, pues no le está haciendo caso como a la caricatura. Pero luego es como, marica, los putos Simpson lo vieron antes que todos nosotros, ¿no? Como... Todo lo han anticipado, Todo lo ¿no? anticipan, o sea, que Matt Groening, ¿no? sí, Los Simpsons, bueno, Matt sí, Groening, pero ¿no? en fin, es una cosa que uno dice Bueno, justamente por la ficción, intención, o sea, exactamente. desde la ficción, desde el entretenimiento, desde lo chistoso, ¿no? Desde justamente crear estos personajes, con los que uno se identifica, ¿no? Bueno, todos estos ejemplos que tú construiste en tu curaduría mental que hiciste y que me invitaste a revisar esta semana, todos estos ejemplos están planteados, y para los que nos escuchan en podcast de Spotify no están viendo, pero estoy poniendo comillas con mis dedos, ¿no? Son ficciones, justamente, pero que no se quedan en el territorio de la ficción. Nos están invitando a pensar fuera de lo posible, en una época en donde pensar fuera de lo posible probablemente sea mucho más real que estar con los pies sentados en el Que piso, se me ¿no? viene a la mente una frase, ¿no? Como que reír para no llorar, ¿no? O sea, como que ya es al final como una cosa de, pues ya, ni modo, así es la vuelta. Pero pues por lo menos identificarla para, no sé, cambiarla, no sé si se pueda. No, pues, o sea, es porque como lo que al hace final el es eso. arte, Ajá. que nos hace pensar y nos hace hablar de esto. Si se fijan, no estamos nosotros pretendiendo llegar a ningún resultado específico, solamente enumerar aquí o enlistar una serie de ejercicios
artísticos, colectivos súper interesantes que nos invitan a pensar. Y de otra eso es lo que forma, hace el y arte, ¿no? eso me emociona, por eso es que estoy tan embalada, así, y entonces, Bueno, pero bueno, entonces nos vemos en el próximo, vamos a desarrollar este tema que tenemos ahí cocinando. Déjennos en comentarios si ustedes tienen otros temas o quieren aportar un poquito a este o quieren que profundicemos en algo. Y pues nada, nos seguimos viendo. Un beso, bye. bye. Ay, antes de irme, una cuñita. Ya estamos preparando el próximo tour para las ferias en febrero. Y entonces, pues ya se está armando el grupo, pero si hay alguien por aquí que le interese ir, por favor, escríbame rápido y se une al grupo, que va a estar muy chévere. Les mando un beso ahora sí. Chao, bye.